Me pregunto yo, ¿por qué llamar injerencia política cuando un país hermano viene a pedir ayuda con lo que El Salvador ya pasó? Y pues claro, no se le va a negar compartir el, la fórmula que ha llevado al éxito a El Salvador en seguridad. ¿Por qué digo esto? Esta semana la diputada Villatoro llamó así injerencia política el hecho de que el diputado Cristian Guevara haya ido a Guatemala a compartir datos, a compartir los pasos que llevó, ojo, nuestro modelo, a compartir detalles de nuestro modelo de seguridad. ¿Por qué llamar injerencia política cuando un vecino viene a pedir ayuda? Y claro que no se le va a negar porque El Salvador ya pasó por todo eso. El Salvador se pone los zapatos de Guatemala y presta ayuda. Injerencia política era cuando venían gente de poder, se intrometían entre las famosas ONG fachada para prácticamente tener de títere a quien estaba de presidente de turno. Esa sí era injerencia. Decirnos, darnos supuestas recetas para, según, contener la delincuencia. Eso sí era injerencia. Vamos a escuchar lo que dijo la diputada Villatoro para entrar más en detalle. Países vecinos. Yo lo que he logrado ver es que cuando ciertos personajes, cierto grupo, porque aquí hay grupos de diputados, un grupo de un amigo, otro grupo de, que es normal que haya más afinidad entre algunos diputados y otros, pero me he percatado que hay un cierto grupo que le gusta andar hablando de el modelo Bukele en otros países y se van a meter buscando injerencia política en estos países. ¿Y saben qué es lo chistoso? Deberían de leer las sendas de acusaciones que les hace la gente en redes sociales pidiéndoles que no se metan en asuntos propios, que no. Hasta ahí. El modelo Bukele, así se le conoce a la exitosa fórmula que se aplicó para extirpar las pandillas, y ha sido tan exitoso que han venido países vecinos como Guatemala, Honduras, Ecuador, Costa Rica a querer saber más del tema porque son situaciones por las que está pasando en esos países, que es situación que ya pasó El Salvador y que no funcionó con métodos que llegaron de otro país, con personas que llegaron a dar la fórmula para detener la delincuencia. Esas personas sí llegaron a intrometerse en la política nacional. Esa sí fue injerencia a través de ONG fachada, pero no fue hasta que El Salvador aplicó su propia fórmula que se conoce como el método Bukele, como dijo ya la diputada Villatoro. Y ha sido tan exitoso que países que están pasando situación que ya pasó El Salvador han querido a informarse más y se les está brindando ayuda porque El Salvador se pone en sus zapatos, porque El Salvador ya pasó por eso, ya sufrió ese flagelo. Entonces, ¿por qué llamar injerencia política cuando El Salvador va a estos países a dar capacitación, a dar explicación, a que tomen paso por paso? Claro que el resultado va a ser diferente en cada país dependiendo de varios factores. Son varios factores que hay que ir de la mano. Porque tenemos el ejemplo de que Honduras puso un régimen de excepción, pero fracasó. Porque el resultado no va a ser igual. Hay que trabajar, hay que vayan de la mano varios factores. Pero no solo porque no funcionó la primera, se va a tirar la toalla. Hay que seguir, hay que seguir.
y tienen que aguantar la presión internacional, así como la aguantó la administración Bukele cuando se empezó a implementar el régimen de excepción. Porque van a criticar, porque van a presionar para que lo quiten, porque hay gente que vive de esas situaciones tristes, de esas escenas que nadie quiere ver, que en sus países de origen no suceden. Hay gente que vive del dolor ajeno. Por eso tiene que estos países aguantar la presión que van a tener de otros países, de las famosas ONG, así como El Salvador en su momento aguantó todos estos embates. Antes los gobiernos que estaban de turno solamente, a mi modo de ver las cosas hoy, eran títeres de estos personajes de poder extranjero que querían que El Salvador estuviera así de fregado porque viven de ese dolor. Eso era un plan, eso era algo que ya venía planeando para que El Salvador, quién sabe si no hubiera llegado Bukele, hasta cuándo se hubiera quitado. Y yo ahora recuerdo una declaración del el expresidente Salvador Sánchez Serén, en la cual de una manera para mí muy tonta se justificaba que él salió mal en la calificación por los índices de violencia porque El Salvador era inseguro desde años. Imagínense qué explicación más tonta. Qué explicación más tonta. Yo salí mal, dijo, porque El Salvador ya desde hace décadas es inseguro. Seguramente usted ya vio esa declaración, pero se me hace tonto. En vez de decir, me esforcé, hice lo que pude. No. Le valió 3 cacahuates porque ir a El Salvador es inseguro desde años. Y si Bukele hubiera dicho eso, tuviéramos peor, porque probablemente en este tiempo ya las pandillas se hubieran involucrado en la política, porque así lo andaba buscando Mason, el ex alcalde Ruano y los del FMLN. Porque no fue peor, no fue desgraciadamente peor, porque las pandillas todavía no tenían poder políticamente. Pero ya faltaba poco, porque estos políticos, ya ellos, los políticos, estaban introduciendo a las pandillas a ese ambiente, a la política. Por eso no nos fue más peor. Entonces, yo diría a la diputada Vía Toro que deje de ser títere, porque con lo que ella habla es lo que yo pienso. Alguien le está comiendo el oído. Injerencia política. Querer ayudar al vecino. Querer ayudar al prójimo, al que está sufriendo los embates por el cual El Salvador ya pasó. Imagínese usted. Injerencia política. Qué desgracia. Y lo que está haciendo ella es hundiéndose más para que en las elecciones, hoy sí, ya no tenga representación arena. Recuerde, pórtese bien, pásela bien. Nosotros nos vemos la próxima.